Nos reencontramos en este espacio para continuar con la segunda parte de compromiso y responsabilidad financiera, episodio en el cual habíamos abordado la importancia de abrazar la autonomía aun cuando la libertad provoca angustia, y hablamos sobre cómo responsabilizarse es la clave para evitar estafas y comenzar a tomar decisiones más conscientes. Hoy nos enfocamos en una verdad esencial: la autonomía como aliada fundamental. Mi nombre es Roberta, creadora de Psique Fibonacci, licenciada en psicología y analista de mercados bursátiles. Gracias por ser parte de este viaje de exploración entre mente y mercado, este proyecto que crece con cada escucha y con cada pregunta que se abre y cada resonancia que deja huella. Y hoy quiero comenzar desde la siguiente hipótesis: que la libertad no se alcanza acumulando ni información ni dinero, sino construyendo autonomía psíquica. Ya hablamos de cómo desde ciertas corrientes existencialistas la libertad puede causar angustia, porque implica una responsabilidad difícil de sostener. Es un eterno baile entre la presión interna que ocasiona discriminar lo que depende de nosotros de lo que no, y actuar consecuentemente a ello. En este episodio vamos a explorar cómo la comprensión profunda de nuestras decisiones y de sus raíces inconscientes puede liberarnos de automatismos, sugestión y dependencia. Vamos a hablar de autoeficacia, de sesgos cognitivos, pero también de sombra, ideología, límites y errores necesarios, poniendo foco no en el ideal de que existen buenas y malas decisiones o elecciones, sino que lo importante es saber desde dónde estamos eligiendo, desde dónde decidimos. Vamos a desmenuzar cómo desarrollar esta autonomía desde el entendimiento y por qué comprender lo que haces con tu dinero es el primer paso para dejar de ser vulnerable y empezar a ser libre. Pero, ¿por qué es importante desarrollar esta facultad? Una de las trampas más comunes en las finanzas personales deviene de delegar la responsabilidad a otros, por razones que no son las apropiadas. No hablo específicamente de una acción específica, sino de una serie de pensamientos. La psiquis de alguna forma busca descomprimir un poco esa libertad para mitigar la angustia de la que veníamos hablando, y eso nos lleva a ser susceptible a mensajes engañosos, a gastar recursos económicos indiscriminadamente, sin evaluar si realmente hay una necesidad que tengamos que satisfacer. O también podemos caer en buscar que otros carguen con la responsabilidad de nuestras acciones. Pero ¿cómo podemos comenzar a construir esa autonomía? El primer paso, diría, que es empezar a conocer lo que se llama tu perfil de inversión. Mirar ya hacia adentro, identificar tu horizonte financiero, que es el tiempo en el que vos estás dispuesto a mantener una inversión, el riesgo que querés correr y decidir conscientemente sobre tus gastos, etc. Todas estas decisiones pequeñas, potenciadas por el interés compuesto, se traducen con el tiempo en rendimientos. Si no tomamos responsabilidad en saber qué tipo de inversores somos, si tenemos miedo de mirar hacia nuestro interior para determinar qué nos define más allá de lo superficial y de nuestro deseo de ganar dinero o nuestro ego de arriesgarnos, no nos animamos a dar los primeros pasos y a probar para descubrir qué nos atrae más o dónde están nuestras fortalezas para poder cultivarlas, o incluso nuestras debilidades para poder mejorar. Y para elegir con mayor precisión qué tipo de formación necesitamos o qué instrumentos financieros se ajustan mejor a nuestras metas, ya sea renta fija, renta variable o incluso contar con un asesoramiento profesional adecuado, matriculado. Y si optás por contratar un asesor financiero, tener la capacidad de poder transmitirle lo que buscas de tu inversión, para que pueda asesorarte correctamente. Y eso me lleva a una reflexión.
Toda decisión relevante en el fondo exige el mismo rigor epistemológico. No inviertas en algo que no entendés o no estás dispuesto a entender, porque ceder ese criterio se paga con intereses. Por ejemplo, un bono es considerado un instrumento de renta fija porque tiene pagos preestablecidos, intereses periódicos y devolución de capital al vencimiento, más o menos como un plazo fijo, digamos. A determinado tiempo te paga cierta cantidad de dinero que está preestablecido. Sin embargo, la condición de fijo de un bono solo se cumple si se mantiene hasta la fecha del vencimiento y se reinvierten en el mismo bono los pagos de intereses periódicos, renta y amortización. Tomemos un ejemplo, el bono al 30, por ejemplo, el vencimiento 2030. Si lo conservas hasta ese año vas a cobrar los intereses pactados y recuperar el capital nominal. Pero si lo necesitas vender antes, por ejemplo, dentro de unos meses su precio puede fluctuar con fuerza. ¿Por qué? Porque entran en juego variables de corto plazo que afectan la percepción del riesgo del mercado. Cambios en la política monetaria del Banco Central, renegociaciones o rumores de reestructuración de deuda, declaraciones del FMI o informes de riesgo país, movimientos del tipo de cambio oficial o paralelo, incertidumbre electoral o medidas económicas abruptas. Todos estos elementos generan volatilidad en el precio del mercado del bono. Aunque el flujo de pagos futuros está definido, esto no es sinónimo de garantías sin riesgo. Por esto, si invertís en bonos con un horizonte de corto plazo y sin comprender estos riesgos, puedes terminar vendiendo con pérdida. Muchos fondos de inversión incluyen bonos sujetos a esta misma volatilidad, y aunque los fondos brindan la información sobre el horizonte de inversión recomendada, el perfil de riesgo, estas clasificaciones muchas veces responden a intereses o a suscripción o venta de servicios. Para que se entienda mejor, te cuento algo que viene pasando hace poco, en los últimos meses. Varias empresas argentinas salieron a emitir deuda porque les convenía, por tasas bajas, condiciones relativamente accesibles. Las clasificadoras le dieron buenas notas, estas letras que suenan tranquilizadoras, A, triple B, como si todo estuviera bajo control. Muchos fondos compraron estos bonos y con ello también vos, yo o cualquiera que invierta a través de un fondo sin mirar demasiado qué es lo que hay adentro o sin buscar entenderlo. El problema es que al poco tiempo alguna de estas empresas como Generación Mediterránea, Central Térmica Roca o Celulosa Argentina dijeron que no podían pagar. No pasaron ni 2 meses desde que habían colocado la deuda y entonces ¿no eran empresas sólidas? ¿No tenían buena clasificación? Y sí, en el papel. Pero la clasificación es una foto y la economía argentina se mueve como una película de suspenso. Un cambio en el dólar, una decisión política o una caída en la demanda y ya no hay caja. Lo importante en este caso es entender que incluso aunque algo parece ser seguro, puede no serlo si no sabes en qué estás invirtiendo. Muchos fondos que parecen tranquilos tienen adentro bonos que funcionan en esta misma lógica. Son renta fija, pero solo si todo sale bien. Y si necesitas el dinero antes o las empresas entran en crisis, eso que parecía estable se puede volver un problema. Y cuando no entendés lo que compras o no te tomás el trabajo de entenderlo, eso inevitablemente se paga con intereses. Y acá es donde salimos de la parte aburrida y nos metemos en la parte divertida. Acá es donde la lógica financiera por sí sola no alcanza, porque lo que está en juego no es solo una inversión, sino una posición subjetiva frente al riesgo, el control, la pérdida y el deseo. Nuestra cultura tiende a simplificar seguro, inseguro, bueno, malo, riesgo, certeza, como si existieran casilleros claros que nos pudieran proteger del error. Pero invertir y vivir exige aprender a moverse en las zonas grises, implica amigarse con la sombra y bailar a pesar y con ella.
Esta dificultad no es una dificultad individual, responde a una matriz cultural profunda, la demonización de ciertas cualidades y la tendencia al pensamiento dicotómico emergen de matices culturales propios de la tradición occidental en la que nos vemos inmersos. Heredera del imaginario grecolatino y su posterior codificación moral, esta visión que separa tajantemente lo bueno de lo malo, lo luminoso de lo oscuro, ha estructurado nuestros esquemas de valor más allá de los credos particulares, instalando una lógica de escisión que se reproduce tanto en el mundo exterior como en la subjetividad. En el plano de lo externo, esta lógica binaria puede introducirnos a adherir a formas acríticas y a posturas ideológicas extremas, dificultando el ejercicio de una evaluación matizada y compleja de sus ambigüedades internas. Movernos entre los márgenes del espectro ideológico, sin conciencia de los grises, potencia sesgos cognitivos que distorsionan nuestra lectura del mundo. Y yo sé que es difícil porque no se trata solo de una idea que nos condiciona como individuos, es una disposición estructural que se resiste al cambio. Este pensamiento dicotómico atraviesa los matices simbólicos de la cultura occidental, las narrativas políticas, los dispositivos publicitarios, las construcciones de género y las formas de subjetivación. Y si nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad y trabajamos la autonomía, podemos caer en el error de, frente a una situación estresante, de pérdida, dificultad o adversidad, no poder ver lo que tenemos a nuestro alcance para salir de esa situación. Y podemos echarle la culpa a algo externo. Eso externo va a ser lo demonizado en el extremo opuesto del que estemos parados ideológicamente. Lo que nos lleva no solo a la dificultad de encontrar la solución al problema, sino también a un gasto de energía psíquica y emocional enorme. Ni hablar de lo que se lleva en vida la postura pasiva frente a las cosas. Entonces, el rechazo de lo que percibimos como malo en nosotros mismos está profundamente arraigado o cultivado por una cultura que respira dualidad y antagonismo. Desde el relato heroico del cine hasta las luchas del mercado entre gigantes como Coca-Cola y PepsiCo, McDonald's y Burger King, se nos entrena en esta lógica de competencia, de la victoria sobre el otro, de la exclusión del opuesto. Esta misma lógica se refleja en la teoría de juegos no cooperativos, cuyo núcleo es el equilibrio de Nash, por su autor John Nash. Y este equilibrio es un estado en el que cada jugador toma decisiones racionales en función de las decisiones esperadas de los demás, sin una real cooperación, y sin que ninguno tenga el incentivo para cambiar unilateralmente su estrategia. En otras palabras, cada quien actúa maximizando su beneficio, pero dentro de un sistema de tensiones donde toda la jugada se define por la jugada del otro. Esta estructura profundamente estratégica nos ayuda a entender cómo se configuran muchas de nuestras decisiones individuales dentro de sistemas sociales, incluso cuando creemos estar actuando en soledad. Esta tendencia cultural a rechazar lo malo en nosotros responde, por un lado, a una inercia social, como veníamos analizando, pero también a una defensa psíquica profundamente arraigada. Rollo May, psicólogo existencial, lo sintetiza al afirmar que, para poder asumir la responsabilidad de nuestras acciones, debemos tomar conciencia de que la existencia humana es gozo y aflicción. Esta cita proviene de su ensayo Los peligros de la inocencia, incluido en el libro Encuentro con la sombra, que es una compilación de textos psicológicos de muy fácil comprensión que exploran el concepto de sombra originalmente desarrollado por Carl Gustav Jung. La sombra, en la teoría de Carl Gustav Jung, representa aquellos aspectos de la psique que han sido reprimidos, negados o excluidos de la conciencia,
por considerarse inaceptables o incompatibles con la autoimagen consciente. Estos contenidos no desaparecen, sino que persisten en el inconsciente y tienden a proyectarse en los otros. Integrar esta sombra implica hacerlos conscientes, reconocerlos sin ningún juicio moral y asumirlos como una parte constitutiva de la personalidad. Este proceso no solo permite una mayor autenticidad, sino también autoconocimiento. Previene que dichos contenidos se manifiesten de una forma disruptiva, como por ejemplo el arquetipo de Mr. Hyde. En el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Dr. Jekyll, que es una representación del yo adaptado a las normas sociales, intenta escindir químicamente su parte oscura, encarnado en Hyde. El nombre Hyde, si se reemplaza la Y por la I latina, remite fonéticamente al verbo inglés hide, que significa esconder u ocultar, lo cual acentúa el simbolismo de esta figura como aquello que está reprimido. ¿Y por qué lo hace? Porque sostiene la ilusión de que al separar sus pulsiones va a poder controlarlas. Jekyll termina otorgándole autonomía a su sombra, y Hyde, desprovisto de toda la instancia moral, no solo emerge, sino que toma el control. El mensaje acá es claro: lo que se reprime o expulsa sin elaboración simbólica no desaparece, crece sin control. Integrarlo no elimina a Hyde, pero le impide tomar las riendas. Se trata de conocerlo, delimitarlo, metabolizar su potencia sin dejarse arrastrar por ella. Y solo así podemos habitar una identidad que no esté escindida y que evite que la máscara se fracture. En inversiones, esto se traduce en reconocer miedos, deseos inconscientes a la hora de tomar una decisión, ya que la mirada dicotómica que rechaza lo negativo y solo reconoce lo luminoso limita y sesga nuestra experiencia. La no dualidad propone superar esta división entre bueno, malo, éxito, fracaso, asumiendo plena responsabilidad de nuestras decisiones, sin culpar ni al mercado, ni a otros, ni a nosotros mismos, porque lo que aspira a integrar la sombra nos permite ver la realidad con menos distorsión y actuar con una mayor conciencia y por lo tanto madurez. Entonces, volviendo a citar a Rollo May, para el equilibrio necesitamos un criterio más profundo que el que nos propone la ética basada exclusivamente en el crecimiento. Esto implica, como decía anteriormente, trabajar en aceptar la prisma de la realidad que contiene lo negativo o la afición y angustia, con la responsabilidad suficiente para juzgar con autonomía la forma de reaccionar y de esta forma poder sortear y ocuparse de resolver las dificultades que se nos van presentando. Lo que nos lleva a concluir que reprimir la sombra nos lleva a externalizar la responsabilidad, a buscar afuera certezas que solo podemos construir desde adentro. Y así se genera la adhesión ciega a gurús, líderes o íconos de todo tipo. La repetición automática de estrategias o ideologías ajenas y la persecución de metas que no nos representan a nosotros. Solo el autoconocimiento profundo permite diseñar un camino que nos sea propio, coherente con nuestra estructura psíquica, nuestros valores y así optimizar nuestras decisiones. Entonces, en un entorno que exige la perfección y rechaza lo incómodo, reprimir lo oscuro nos desconecta de la autenticidad. La negación del conflicto interno fragmenta al sujeto y limita la capacidad de asumir la complejidad inherente a toda decisión significativa. No solo es cuestión de avanzar, de crecer o de ganar, sino que la parte que rechazamos y evitamos reconocer es en realidad una de las más importantes. Nuestra maestra,
nuestra fuente de estrategias, de crecimiento, de auténtico crecimiento personal. Lo que es una forma elegante de decir que de los errores se aprende, pero resignificando el concepto de aprendizaje. Pensemos en el aprendizaje como flexibilidad, como proceso, como trayectoria, el aprendizaje como vida, como libertad, como amor y como sentido. Al respecto, Howard Marks, un notable inversor y escritor, en su libro Lo más importante para invertir con sentido común, explica que cada inversor debe desarrollar su propia filosofía de inversión. No se trata de empezar de cero bajo la premisa de que todo lo exterior es malicioso o pretende engañarnos, pero sí ser consciente de cómo tomas las decisiones y por qué. La autonomía comienza cuando dejas de buscar respuestas fáciles a las dificultades y asumís ser el arquitecto de tu proceso. En términos psicológicos, esto implica cultivar la autoeficacia, un concepto desarrollado por Albert Bandura que se refiere a la creencia en tu capacidad para manejar situaciones desafiantes y que a mi parecer constituye un motor silencioso detrás de la evolución personal y financiera. Albert Bandura la definió como la creencia en la propia capacidad para organizarte y ejecutar las acciones necesarias para lograr objetivos específicos. No es simplemente confianza en uno mismo, sino más bien una buena disposición para encarar los desafíos y la voluntad de aprender de la experiencia junto con la determinación de no ceder ante la incertidumbre. Si escuchaste el episodio 1, vas a poder reconocer cómo esto se relaciona a la crítica de concepción del sujeto productivo que todo lo puede, al que llamé superhombre banalizado, haciendo referencia al concepto de Nietzsche. Y al respecto, la autoeficacia es la estructura que sostiene nuestra capacidad de tomar decisiones. Es el proceso interno que nos permite tomar las riendas de situaciones críticas con autonomía sin depender de las fluctuaciones emocionales o de la validación externa. Lo esencial de la percepción de autoeficacia es que se orienta al proceso y no al resultado. Por lo tanto, el foco está en la dinámica interna del sujeto enfrentando tareas y no en la construcción de éxitos externos. Lo que configura la autoeficacia no es tanto lograr algo, como experimentar la capacidad de influir activamente en los eventos. Se trata de un juicio prospectivo sobre la capacidad de actuar eficazmente bajo condiciones específicas. Esto implica una orientación epistémica hacia la acción como devenir y no como finalidad. El sujeto autoeficaz es aquel que mantiene la creencia de que puede aprender, adaptarse y persistir, incluso cuando el entorno es volátil, incierto o adverso. Por eso, en contextos como el mercado bursátil, donde los resultados no dependen exclusivamente de la voluntad o de la pericia individual, la autoeficacia se manifiesta más en la regulación emocional, la capacidad de tolerar la ambigüedad y de sostener estrategias que en la experiencia ingenua de ganar. La eficacia entonces no es garantía de éxito, sino de agencia. Es la convicción de que uno es actor y no espectador en la escena del azar. Agencia en psicología designa la capacidad del sujeto para actuar intencionalmente, es decir, para iniciar, sostener y dirigir conductas en función a metas propias. Implica autorregulación, deliberación y cierta percepción de control. No se reduce al hacer, sino a ser causa de ese hacer. Desde una perspectiva fenomenológica y cognitiva, agencia es la vivencia de ser el origen de nuestras propias acciones, distinguiéndose de respuestas automáticas o imposiciones externas. Filosóficamente, la agencia se opone al determinismo, no postula una libertad ideal,
sino una capacidad de actuar encarnada en contextos concretos, una libertad ejercida como una práctica situada. Finalmente, cada decisión que tomás es una declaración de responsabilidad hacia vos mismo. Decisiones que no se apoyen en el miedo ni se orienten a evitar errores, sino a aprender de ellos, gestionar adecuadamente el riesgo al que nos exponemos y seguir adelante con mayor sabiduría y confianza. Como dice Gandalf, no podemos elegir el tiempo que nos toca vivir, pero sí cómo usamos el tiempo que se nos ha dado. La autonomía entonces se vuelve tu mayor aliada. Nadie más que vos es responsable de tu futuro financiero y delegar esa responsabilidad te expone. Pero cuidado con la trampa del autosuficiente absoluto. Frodo no habría llegado tan lejos sin su Sam. Aprender a pedir ayuda, confiar y rodearse bien también es parte de la sabiduría. Y como le pasó a Frodo, a veces el ego se interpone en la posibilidad de aceptar esa ayuda. Desconfía, la rechaza, la hiere, y no porque no la necesite, sino porque le cuesta admitir su propia vulnerabilidad. Lo esencial es distinguir al impostor, el Gollum que opera por interés propio, del auténtico Samwise Gamgee, cuyo nombre, derivado del inglés antiguo Samwise, significa modestamente sabio. Esa sabiduría humilde, leal y silenciosa es el verdadero capital del camino. Concluyendo el episodio, quiero cerrar con la idea de que toda decisión financiera relevante es, en el fondo, una decisión epistemológica. Se trata de qué sé, cómo lo sé y a quién elijo creerle. Y esa cadena de elecciones no queda confinada al ámbito económico, sino que proyecta una pregunta mucho más amplia y abarcativa. ¿Con qué marco interno estoy interpretando el mundo? Porque de alguna forma invertir no es solamente mover dinero, es también, y sobre todas las cosas, mover sentido. Y el sentido, como el valor, no se encuentra sino que se construye. Dejamos acá por hoy. Gracias por acompañarme, te mando un abrazo. Y si querés podés buscarme en Instagram, psique.fibonacci, y en el enlace de la bio podés encontrar acceso a un blog donde podés leer los guiones completos del podcast y también explorar mis otras redes y contenidos relacionados. Hasta la próxima.